Si tiene su Biblia, su teléfono, y si me pueden poner por favor en la pantalla Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Mateo capítulo 13 del versículo 24 al 30. Y vamos a comenzar a leerlos. Quiero que usted lo lea conmigo, porque esta es una palabra que usted tiene que leerla conscientemente. Esta es la palabra del trigo y la cizaña. Y dice así el versículo 24, dice: les refirió otra parábola, este era Jesús, diciéndole a sus discípulos, dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. El 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Y dice después en el 30: dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla y en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Amén. Entonces, ¿qué pasó después? Pues Jesús más adelante le explica la parábola de la cizaña a sus discípulos. Y si miremos en Mateo capítulo 13, pero el versículo 36 al 43. Y dice así, dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él a sus discípulos le dijeron: explícanos la palabra de la cizaña del campo. Sus discípulos querían saber qué quería decir Jesús con la parábola. Y respondiendo él en el versículo 37 dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Jesús. Dice aquí que el que siembra la buena semilla es Jesús. En el 38 dice: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Quiénes son la buena semilla? Los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. En el 39 dice: el enemigo que la sembró es el diablo. ¿Quién siembra la cizaña? El diablo. Quiero saber que están siguiendo conmigo. Amén. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol y en el reino de su Padre. Y dice al final: el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Y ahí termina la explicación de la parábola. Pero bueno, vamos a estudiar qué es lo que Dios nos está hablando con esta parábola en estos tiempos que estamos viviendo. Primero, esta parábola nos enseña que en el mundo juntamente existe lo bueno y existe lo malo. Que el Señor, nuestro Señor, Él es el que planta lo bueno, y que el enemigo es quien planta maldad para sofocar lo bueno. Y ahora vamos a ver qué quiere decir eso. El campo donde el Señor planta la buena semilla es todo el mundo, lo dice la palabra de Dios. Dice que el campo es el mundo.
El campo donde el Señor planta esta buena semilla es todo el mundo, pero ese mundo también incluye la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está en el mundo. Amén. La buena semilla son los hijos del reino de Dios. ¿Cuánta buena semilla hay aquí? Levante su mano. Quiero ver los hijos de Dios. Amén. Nosotros somos la buena semilla. ¿Quiénes son? Son los redimidos del Señor, los que han nacido de nuevo, los que han sido plantados por Jesús en todas partes. Estos son los hijos de Dios, estos son el trigo, la buena semilla, llenos de la vida de Dios, que están bien plantados y que producen verdadero fruto. Ese es el trigo que siembra el Señor. Ahora vamos a hablar de la cizaña. La cizaña es una planta que es muy parecida al trigo. Si usted ha visto alguna vez, y les animo a que después que termine el servicio usted busque una foto en Google y usted puede ver la diferencia. Y no hay, a la vista no hay mucha diferencia. La cizaña es una planta muy parecida al trigo, pero no es más que una hierba mala. ¿Cuántos hacen jardín aquí o conocen de jardín? Ay, qué poquitos. Bueno, pues déjeme decirle que yo sí. Una de las cosas que yo hago para destrezarme es trabajar en mi jardín. Y el que conoce mi jardín, yo he sembrado casi todas las plantas con mis manos que están en el jardín. Quiere decir que cuando yo camino por mi jardín, que es la parte detrás de mi casa, y yo veo la hierba mala, a veces con tacones, vestida así, mi esposo es testigo. Yo no soporto la hierba mala y empiezo a arrancarla, porque me va a dañar mi jardín. Amén. ¿Algunos se identifican con esto? ¿O soy yo la única? Amén. Ahora sí, estoy viendo los jardineros aquí. Amén, amén. Entonces yo no soporto la hierba mala. Pues ¿sabe qué? El Señor tampoco la soporta. Y la cizaña es una planta que es muy parecida al trigo, pero es esa hierba mala que cuando crece se mezcla con la planta de trigo. Y ¿sabe qué? Si la recogen juntamente con el trigo y después tratan de hacer una harina de trigo y está mezclada con la cizaña, produce una harina envenenada y amarga. Quiere decir que esa cizaña daña lo que es el trigo, porque si se recoge el trigo solo y se hace una harina de trigo, no es amarga y no es venenosa. Pero al mezclarse con la cizaña, hace que el trigo ni sirva, se convierte venenoso y se echa a perder. Amén. Entonces, esta mezcla con el trigo produce esa harina que puede envenenar y traer ese sabor amargo. Y la cizaña no da frutos, el trigo da frutos, que son los granos. Y en otras palabras, la cizaña no es útil para nada. Lo único que hace es obstruir. Así mismo como la hierba mala en mi jardín, que lo único que hace es obstruir a veces el crecimiento de las otras plantas que yo tengo sembrada. Una vez yo conté predicando aquí, había una enredadera de hierba mala que me estaba cubriendo mis plantas, le estaba tapando el sol y la planta no prosperaba. Cuando yo me di cuenta lo que pasaba, las arranqué todas con mis manos y entonces pude ver que empezaron mis plantas a subir, porque aquella enredadera las había ahogado y le había tapado todo el sol. Y así es la cizaña, una hierba mala que no sirve para nada. Amén. La cizaña representa los hijos de maldad. Son sembradas por el enemigo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios que acabamos de leer, ¿cierto? Dice que son los hijos de maldad que son sembrados por el enemigo en todas partes, incluyendo aquí en la iglesia. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? El enemigo quiere que la cizaña crezca juntamente con los verdaderos hijos
para que se confunda de la misma manera que hace como el trigo. Entonces, cuando esa cizaña crece, el enemigo lo que quiere es traer tropiezos a los verdaderos hijos de Dios. Algunas personas llegan a la iglesia y no pueden distinguir entre el trigo y las cizañas. Nosotros no podemos distinguirlo fácilmente porque, como les dije, es una planta que se parece mucho al trigo y se puede confundir. Así que a veces llegan personas a la iglesia y no pueden discernir entre el trigo y la cizaña. Y ¿sabe qué? Hay veces se desilusionan y se van porque ven inconsistencias en los que profesan ser cristianos. Y cuando viene gente nueva, inmadura, que no ha crecido, y ve esa inconsistencia, dice: no, pero aquí dentro de la iglesia lo que hay es hipocresía, y se van. ¿Sabe qué? Eso es lo que quiere el enemigo. Cada vez que somos tropiezo a alguien y se va de los caminos de Dios, se va de la iglesia, de la tierra donde Dios los ha plantado, cada vez que alguien hace eso y le es tropiezo, está ganando el terreno el enemigo. Pero eso no es lo que queremos, ¿verdad? Así que, ¿alguien está aprendiendo algo? Amén. Están muy callados. Entonces, cuando esas personas ven esta inconsistencia aún dentro de la iglesia, muchos terminan perdiéndose. Y eso no puede pasar, porque no podemos dejar que el enemigo gane terreno. Ese es su plan: envenenar el trigo para que no crezca, para que no dé fruto, porque el plan maestro del enemigo es acabar con la cosecha. La palabra dice ahí que el Señor de la cosecha vendrá a recoger su cosecha, y el enemigo va a tratar de todas maneras de terminar y destruir la cosecha para que el Señor de la cosecha no lo pueda recoger. ¿Sabe? Hace años atrás llegó a nuestra red un hombre, y me recuerdo que estuve presente en la fiesta de bienvenida. Y más adelante el hombre hablando daba testimonio de que él vivía cerca de la iglesia y que él, inconverso, veía tantos carros llegar y veía tanta gente llegar a la iglesia que dijo: yo voy a ir ahí. Pero no vino buscando al Señor. El hombre tenía un negocio y vino con la idea de buscar clientes para su negocio. Él mismo lo hablaba. Y se la pasaba pasando tarjetas de su negocio. Ese no fue plantado por el Señor. Ese vino enviado por el enemigo. ¿Sabe qué? Aunque pasó al frente, nunca hubo una verdadera conversión en su corazón. ¿Y sabe cómo lo sabemos? Porque pasó el tiempo y no daba frutos. Siempre estaba en contiendas con los hermanos, siempre estaba en problemas con los demás, nunca dio frutos. Y al tiempo se fue. El Señor lo sacó y se fue. Eso es lo que estamos hablando. El trigo se parece a la cizaña. Por un tiempo, aquella persona parecía un cristiano convertido, porque el trigo es muy parecido a la cizaña. Pero ¿sabe cómo poder identificar el verdadero trigo? Por sus frutos. Amén. ¿Cuánto trigo hay aquí? ¿Cuántos que están dando frutos? Amén, amén, amén. Se puede identificar por el fruto. La cizaña no da fruto. Así que el trigo es un grano, el fruto es un grano. El trigo es útil. Mire esto, todo lo contrario de la cizaña. El trigo es un grano, el trigo es útil, es fuerte. Una vez plantado es difícil de arrancar, por eso lo tienen que cegar. Amén. Entonces,
el trigo, y mire eso, que el trigo representa los verdaderos hijos de Dios. El trigo está plantado tan fuertemente que aun cuando viene la tormenta, los vientos fuertes los pueden doblar, pero no los puede arrancar. Ese es el trigo de Dios. Esos son los hijos de Dios a los cuales Dios planta, ¿verdad? Y aunque venga la tormenta, el viento te puede doblar, el enemigo te puede empujar, pero no te podrá arrancar. Amén. Esos son los verdaderos hijos de Dios, los cuales Dios los ha plantado en un lugar, y Dios tiene en su corazón que en ese lugar crezcan y den frutos. Amén. Pero el enemigo, el diablo, él está muy activo hoy en todo lugar. Lo vemos en la política, lo vemos en los medios sociales, lo vemos en el entretenimiento, pero también lo vemos aún dentro de la iglesia. Y el enemigo está muy activo hoy, sembrando esa cizaña en todas partes donde Dios ha sembrado trigo. Amén. Pero ¿qué pasa? No sé si usted se dio cuenta, pero cuando leímos en la palabra, decía que mientras los obreros duermen, vino el enemigo y sembró la cizaña. Así que mientras los obreros duermen, la obra del diablo prospera. Por eso, hermanos, familia que estamos aquí, si Dios te sembró y eres trigo, tenemos que velar, tenemos que orar. No podemos ser esos siervos dormidos que estamos durmiendo mientras el enemigo viene y siembra cizaña. El enemigo va a venir a sembrarla porque quiere arrancar tus hijos de los caminos de Dios. El enemigo va a venir a sembrar para arrancar a tu hermano que necesita estar en un lugar donde va a crecer y donde va a ser edificado. Nosotros como siervos de Dios, ¿quiénes son los siervos? Somos nosotros. Y Dios nos llamó no a estar dormidos, sino a estar velando, a estar orando. Porque si estamos dormidos, el enemigo viene y siembra cizaña y toma terreno. Amén. Dele un aplauso al Señor. Porque gloria a Dios, nosotros no estamos dormidos. Este es un ministerio donde se ora, se intercede. Un ministerio donde se enseña la palabra. Aquí no es un lugar donde fácilmente el enemigo va a poder ganar terreno, porque estamos velando, estamos orando, estamos apercibidos. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor. Por eso, hermano, si usted fue plantado en el huerto del Señor, usted tiene que ser un militante en el espíritu. No estamos viviendo tiempos de quedarnos con las manos cruzadas mientras vemos las ciudades de este país siendo quemadas y siendo destruidas. Cizaña que el enemigo ha sembrado para destruir esta nación, para parar el avance del reino en esta nación. Esta es hora para el pueblo de Dios despertar, no estar dormido, pararse como militantes de Cristo, a orar y a interceder a favor de esta nación, a favor de la próxima generación. Dios no nos llamó a arrancar la cizaña. Dice que los ángeles lo van a hacer, pero sí nos ha llamado a orar, a interceder, a guerrear en el espíritu. Para eso nos ha llamado Dios. Amén. Eso es lo que debemos de estar haciendo. Sí, dele un aplauso al Señor. Como cristianos tenemos que estar a la ofensiva, no a la defensiva, ¿verdad? Porque si estamos a la defensiva, entonces estamos dejando que el enemigo entre y plante cizaña.
porque quiere robar la cosecha. Cada vez que pasan las almas al frente, eso es parte de la cosecha, y el enemigo va a tratar de plantar. Si estamos dormidos, el enemigo va a tratar de plantar la cizaña para ahogar la cosecha.